Voy a compartir la pantalla nuevamente. Me avisan por y va de la mano con esto anteriormente, que hablamos anteriormente, la seguridad durante el traslado. Realmente, esta seguridad es vital para que durante ese traslado podamos llevar al paciente a un buen lugar, al lugar más adecuado, pero también en las mejores condiciones. Y que una vez que usted haya terminado ese traslado, usted regrese a su lugar de trabajo y después pueda irse para su casa. Entonces la seguridad es vital y la seguridad incumbe todos los aspectos del traslado, desde cómo se encuentra, por ejemplo, la ambulancia, las condiciones de la ambulancia en la que estamos trasladando al paciente, cómo se encuentra físicamente el personal, la condición del paciente, tener los medios adecuados para atenderlo y todas esos pequeños detalles que hay que tomar en cuenta antes de que vayamos a movilizar a este paciente y durante el traslado. Entonces, realmente, este es uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido durante estos 3 años. Primero, que la seguridad no es negociable. Y segundo, que es vital para poder llevar a buen término el traslado de nuestro paciente. Parte de esa seguridad es tener no solo el medio de transporte adecuado, sino también los dispositivos y los insumos necesarios para que durante ese traslado podamos llevar a nuestro paciente de la forma más correcta. Y obviamente, una vez que ya se ha iniciado ese traslado, tomar todas esas consideraciones de seguridad que son vitales, tanto para el paciente como para el personal. ¿Y por qué para el personal? A veces creemos que tal vez estamos sobrevalorando el trabajo de algunas personas o podríamos darle menos importancia que al paciente mismo. Pero el personal evidentemente es vital porque son las personas que llevan a buen término un traslado, son las personas que logran estabilizar a esta persona durante todo este traslado y llevarlo hacia el lugar que necesita para el tratamiento, hacia el tratamiento necesario para curarse. Y a veces, no sé, no lo tomamos en cuenta o consideramos que simplemente es ofrecer un servicio de transporte que sea como, no sé, como un Uber o como un taxi, podríamos decirlo así, porque no tomamos en cuenta algunos puntos de seguridad muy valiosos. Para hacer un repaso un poco rápido, vamos a hablar un poco de los tipos y las modalidades de traslado. Dentro del traslado de pacientes, y especialmente de paciente crítico, tenemos el que es mucho más habitual, que es el traslado terrestre. El traslado terrestre en nuestro país es muy común, evidentemente por los costos. El traslado de pacientes aéreo es mucho menos común, pero también ese traslado, al ser el más común, debería ser el que mejor se hace, pero a veces sufrimos algunos problemas y algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta durante el mismo. Vamos a ir hablando de eso durante este rato de charla. Algunas de nuestras unidades con las que trabajamos. ¿Y por qué les muestro estas unidades? Realmente porque es importante conocer el funcionamiento de cada una. Evidentemente hay una que es muy grande, la primera que ven a su izquierda. Es una unidad bastante grande, pero tiene algunas implicaciones y algunas características que la hacen un poco difícil, especialmente en la zona urbana. Entrar a San José, al centro de San José en este vehículo, cruzar San José para ir a Cartago en hora pico en este vehículo tan grande es un poco incómodo, por lo cual hace que la ambulancia que tenemos al centro sea mucho más práctica. Y a la derecha vamos a tener un vehículo de primera respuesta. Pero dentro de las cosas importantes es las características y por qué elegir este tipo de traslado. Idealmente, uno debería pensar en el traslado del paciente terrestre cuando estamos hablando de distancias menores a 100 kilómetros, cuando tenemos una transferencia de punto a punto, y eso va a ser un poco más rápido porque evitamos algunas interfaces, que eso vamos a hablar un poco más adelante. Tiene limitaciones por el camino. La velocidad va a depender de las condiciones de la carretera, de las condiciones del clima. Tiene muy buena equipación. Podemos trasladar hasta 2 pacientes dependiendo de la unidad que utilicemos. Cuando trasladamos pacientes críticos, la consideración es diferente. Posiblemente para un paciente crítico, evidentemente vamos a usar solo una unidad por paciente.
Responde normalmente rápido, no necesita tantas limitaciones para salir, como por ejemplo un helicóptero o una aeronave. Tiene algunos efectos que van a afectar la parte hemodinámica del paciente, que ya entramos en una parte de la fisiología del traslado, hablando de esto, que en este caso serían las aceleraciones y desaceleraciones. Y eso va a cambiar, si el paciente no se posiciona adecuadamente, va a cambiar los compartimientos y el líquido y la volemia. Y entonces nos va a hacer que el paciente tenga afectaciones en su parte hemodinámica. Y también que se incrementen fenómenos como aumento de la presión intracraneana, o que hayan algunas otras consideraciones en algunas poblaciones especiales, como en recién nacidos, por ejemplo, donde si el paciente no se coloca bien y hay cambios en esta volemia, podríamos tener hemorragias intracerebrales. Realmente la primera razón para que este sea la forma más común de traslado va a ser relevante con el costo. Hay más disponibilidad, todos sabemos que en casi todos los hospitales tenemos muchas más ambulancias disponibles que aeronaves, y realmente el costo es muchísimo más bajo que, por ejemplo, un traslado aéreo. Hablando un poco ya del traslado aéreo también, se inventó el traslado aéreo, los primeros indicios de traslado aéreo fue en la guerra de Corea. El ejército de Estados Unidos trasladaba en esos rudimentarios helicópteros a sus pacientes, los ponían en esas camillas, las ponían con un tipo de arnés, iba por fuera de la aeronave y lo trasladaban desde el campo de batalla hasta el lugar de concentración de víctimas que tenían ellos disponible, ya fuera su hospital de campaña o otro lugar, y ellos montaban a su paciente literalmente en una camilla fuera del helicóptero. Y así fue como inició el traslado de pacientes en este tipo de aeronave. Tiene algunas consideraciones. Teóricamente, lo ideal es que sea para distancias entre los 100 y 350 kilómetros. Ya sabemos que hay sistemas que tienen evidentemente mucha capacidad económica y que también tienen consideraciones como la zona urbana, como por ejemplo la ciudad de Londres, que utiliza prácticamente helicópteros para la primera respuesta en caso de emergencias. Tiene un acceso especial o puede facilitar el acceso en condiciones geográficas un poco difíciles o condiciones de rescate. Tiene una velocidad mucho más alta, que hablamos de que anda entre los 240 y 300 kilómetros por hora. Puede estar bastante equipado. Lo que pasa es que ahí entramos en una limitación propia de nuestro país, que es que no tenemos aeronaves completamente dedicadas para el transporte aéreo. Podemos llevar hasta 2 pacientes, y por ahí hace un tiempo observé un video del ejército colombiano que era bastante interesante, donde ellos lograban montar prácticamente un pelotón de 12 personas, de 12 soldados que habían sido heridos con heridas relativamente leves o por lo menos fáciles de tratar o de rápida atención, que habían sido heridos en un enfrentamiento con un grupo de narcotraficantes. Y entonces montaban hasta 12 personas en un helicóptero con una capacidad suficiente. Este tipo de traslado de pacientes tiene una limitación enorme por el clima. Y esa es una de las consideraciones más importantes. Por el tipo de vuelo que tienen y por la baja altura que llevan, no pueden sobrepasar fenómenos meteorológicos. Y entonces se ven muy, muy afectados por el tema del clima. Y tiene un costo alto, evidentemente. Y en nuestro país es uno de los tipos de traslado con el costo más alto que hay. Si tuviéramos un mundo ideal, nos encantaría que nuestros equipos de traslado de todo el país tuvieran por lo menos uno de este tipo de aeronaves. Este es el London Air Ambulance. Este es su helicóptero para el equipo de trauma avanzado, y ellos atienden, como les decía, prácticamente in situ todas sus emergencias, trasladando al equipo y posteriormente el paciente en este tipo de aeronaves, por la consideración de que su ciudad, primero, es enorme, y segundo, porque tienen una consideración urbana muy importante, que son los grandes embotellamientos. Algo muy importante y que quería mencionarles también, que es una consideración cuando trasladamos un paciente, especialmente aéreo,
es que en un helicóptero, los helicópteros tienden a volar con la parte frontal, por decirlo así, con la nariz un poco más baja que la parte posterior. Entonces, ese tipo de vuelo, el paciente debe colocarse con la cabeza en la parte posterior. No sé si logran ver, la flecha nos indica el sentido de vuelo y ahí el dibujito de la cabeza nos va a indicar hacia dónde debemos colocar la cabeza del paciente. Y esto, por lo que les decía antes, también vamos a ver cambios hemodinámicos por la forma en que se mueven los líquidos que tenemos en nuestro cuerpo. También podríamos, cuando un paciente es muy grande y la aeronave lo permite también, podríamos colocarlo transversalmente. Esta imagen es de un paciente que trasladamos hace un tiempo, un paciente bastante obeso, que era imposible de montar sobre la camilla del helicóptero y que la única forma de lograr acomodarlo fue en esta posición para poder sujetarlo de forma adecuada y que tuviera las medidas de seguridad necesarias para poder realizar el vuelo. Si ven en comparación el paciente con la férula larga de espalda, con la tabla que está a la par de él, se nota el tamaño del paciente, ¿verdad? Esto hace que sea bastante importante y es un tip ahí de vuelo. El traslado en ala fija, que es lo que conocemos como avionetas, aviones, que ese es el tipo de aeronave. Vamos a hablar primero, contarles que existe un sistema enorme y es el mejor sistema del mundo, que es el Royal Flying Service, Doctor Service, perdón, que este sistema es de la ciudad de Melbourne, que es un sistema que permite trasladar a los pacientes y tienen ya más de 80 años trasladando los pacientes alrededor de Australia. Es impresionante. Tienen aeronaves de primera línea, tienen equipos chusísimos, realmente están en el top de tecnología, en el top a nivel mundial. Y es que tienen esta gente, estos australianos, es impresionante. Contarles, bueno, respecto a las aeronaves de ala fija, bueno, es una de las indicaciones más importantes, es la distancia. Tienen una particularidad y es que necesitan una transferencia secundaria, porque tienen que aterrizar en una pista y de ahí tenés que trasladarlo directamente a un hospital. No es con un helicóptero, podrías aterrizar cerca del hospital si hay las condiciones para hacerlo. Tienen una velocidad más alta, pero claramente en nuestro ámbito lo que va a privar es el tema del costo, que un costo tan alto nos hace de ahí también detenernos un poco, ¿verdad? Respecto a trasladar a todos nuestros pacientes por este medio. Ahí vemos algunas aeronaves que han sido dedicadas para el traslado de pacientes, que podrían llevar hasta 2 pacientes. Realmente son aeronaves que ya se han modificado para poder ofrecer de la forma más segura este tipo de traslados. Parte de una fotografía de nuestros traslados, y es que también en aeronaves que no son completamente dedicadas para esto, en algunos de los momentos hemos trasladado 2 pacientes, como pueden observarlos acá. Un par de pacientes que se movilizaron en una aeronave de ala fija, si no me equivoco, y por la foto me parece que eso es en Coto 47. Han sido bastantes, entonces no recuerdo exactamente el lugar, de Coto 47 hacia San José, pero este tipo de traslados podría darse con el adecuado entrenamiento y con las consideraciones de seguridad que, como les digo, tienen que privar antes de mover a estos pacientes. Respecto a las aeronaves de ala fija, el sentido de vuelo es muy importante. Vamos a poner la cabeza cerca o en posición hacia la nariz del avión, en caso contrario que en los helicópteros, y en dirección al sentido de vuelo es hacia donde vamos a colocar la cabeza de los pacientes para evitar los cambios hemodinámicos y el aumento de la presión intracraneana que antes les mencioné. Les comparto un pequeño video donde lo que vamos a ver, bueno, son parte de los momentos más críticos del traslado de los pacientes y de la aviación como tal, que es el despegue y el aterrizaje, que son momentos súper críticos cuando movilizamos nuestros pacientes,
y que a la vez tiene algunas consideraciones importantísimas. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir indicaciones de los pilotos, hay lineamientos dentro de los aeropuertos y entonces tienen factores que pueden alterar la resolución o no de problemas. Y uno de los momentos claves durante todo traslado es el embarque y desembarque del paciente. ¿Por qué? Porque durante esa movilización es donde más complicaciones podríamos tener. Si el paciente no se moviliza, no sé si pudieron ver ahí en el video, hay que hacer bastante fuerza, tiene ciertas dificultades y si no se moviliza de forma sincrónica, podemos quedarnos con algunos de los dispositivos que le están sosteniendo la vida a este paciente literalmente en la mano. Entonces también son de las implicaciones que tenemos que tomar en cuenta durante estas movilizaciones. Nada más comentarles, también podríamos pensar en algunos tipos de traslado, que los tipos de traslado normalmente se consideran como tipo primario, que es cuando es desde la escena a un puesto de salud, por ejemplo, donde fue una escena de un accidente hasta un puesto de salud. De traslado secundario, que son cuando trasladamos entre un centro de salud y otro centro, y un traslado terciario es cuando vamos hacia un lugar más especializado o trasladamos, por ejemplo, órganos, para donación de órganos, que podría considerarse también un traslado terciario. Antes de seguir, doña Yamilet, no sé si quiere, podríamos hacer una pausa por un par de minutos para que nos puedan compartir, doña Yamilet, alguna información, la información respecto a la actividad que realiza el colegio el día de hoy. Claro que sí, Pablo. Muchísimas gracias por este paréntesis. Como les indicábamos en un principio, se hará una pequeña pausa a mitad de la charla para compartirles una encuestita. Ya ustedes la tienen ahí en el chat. Les agradecemos. El llenado de la encuesta es requisito para que a ustedes se les pueda generar un certificado digital de participación de estas charlas. Se hace en cada una de las actividades de la dirección académica. Y esto es importante por cuanto nos sirve a nosotros de respaldo y nos ayuda no solo a identificar oportunidades de mejora, sino también a justificar toda la coordinación de estas actividades ante Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva para que podamos seguir produciendo más y mejores opciones de capacitación continua para todos ustedes. Entonces ahí lo tienen en el chat. Tenemos un recesito de 2 minutos para que por favor nos hagan el llenado de la encuestita. Es un form muy básico en realidad. Consideramos que 2 minutos más bien nos sobra tiempo porque es contestar algunas preguntas ahí muy básicas, pero que para nosotros son realmente importantes. Como les decía, fundamentalmente porque a través de este form podemos conocer su opinión respecto a las actividades que estamos organizando. Asimismo, aprovecho para un comercial, ¿verdad? Para que la gente esté atenta, nosotros hemos reforzado mucho los medios a través de los cuales comunicamos sobre la capacitación continua que está organizando la dirección académica. Aún así, algunos agremiados no están recibiendo la información, pero generalmente es mediante los medios digitales con que cuenta el colegio, ¿verdad? Y estos son la página web oficial. Tenemos también redes sociales, se postea mucho en Facebook, se postea mucho en Instagram y en diferentes redes como tal. Y también tenemos los chats. La dirección académica implementó un sistema de chats personalizados donde enviamos información única y exclusivamente de las capacitaciones que tenemos en este momento en cronograma de capacitaciones, ¿verdad? Usualmente hacemos una programación semestral y ustedes pueden estar consultando si no tienen la información de los links de los chats, porque son de ingreso voluntario, ¿verdad? Para que la gente no se sienta saturada de mensajes ni de información. Hay unos links mediante los cuales de forma voluntaria cada uno de ustedes puede suscribirse si no lo está todavía. Entonces les repito, estos 2 minutos de pausa que acaba de hacer el profesional son específicamente para que por favor nos ayuden con el llenado de la encuesta que tenemos ahí en el chat, ¿verdad? Creo que estamos más bien a punto de reiniciar la charla. Y en todo caso, quien no la haya llenado todavía, ahí se va a mantener hasta el final de la transmisión para que ustedes nos hagan el favor
de hacer esa retroalimentación. Les insisto que es requisito para que luego puedan hacer efectivo el certificado digital de participación. Pablo, si estás por ahí, creo que de mi parte, y me parece que estos 2 minutos ya fueron suficientes para no cortar demasiado y no perder aquí el hilo de este interesante relato que nos estás haciendo. Adelante. Ok, muy bien. Perfecto, doña Yamila. Continuamos entonces. Muy bien. Dentro de todas estas consideraciones, de todos estos factores que hay alrededor del traslado de un paciente, primero tenemos que hablar de cuáles son las fases de este traslado. Y tal vez aquí vamos un poco con la teoría, pero vamos a ir compartiendo tips. Aprovechamos todos el receso y las disculpas del caso. Yo hasta ahorita logré acomodarme bien, pero bueno, es parte de, como decía doña Yamilet, de lo tedioso y de las particularidades de esta virtualidad. Dentro de las cosas de las fases que vamos a tener para el traslado del paciente, dentro de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, es que cada fase es vital y tiene puntos muy importantes que cumplir y tiene implicaciones respecto al resultado también del paciente, porque también de eso se trata. Nuestro traslado tiene como prioridad ofrecerle algo mejor al paciente, o ofrecerle algo que no podemos ofrecerle en nuestro centro de salud. Y entonces esto es importante también para que nosotros conozcamos cuáles son los detalles que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a iniciar con la fase de activación. Durante esta fase nos van a avisar que tenemos que ir a un traslado. Idealmente deberíamos saber, en algunos centros es mediante la atención, porque el paciente llegó a la sala de shock, porque el paciente ya llegó al hospital, porque hay que trasladarlo, porque tiene una cita programada, porque necesita movilizarse por alguna razón de las que ya hablamos previamente. Y entonces aquí donde ya tenemos que empezar a preparar nuestros equipos para definir toda la estrategia del tipo de traslado que vamos a realizar. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una patología tiempo dependiente y necesita ser atendido en las próximas 3 o 4 horas, por ejemplo, para llevarse a un cateterismo, esto se debe definir en esta etapa. Y es donde se define también la forma en que se va a trasladar. Y es donde también tenemos que considerar todos esos factores que están alrededor del traslado. Lo que hablamos ahora, el clima, su patología, el lugar donde estemos, los insumos con los que contamos. Y esto aquí es vital. Es vital tomar en cuenta que estos insumos no deben ser al azar y simplemente de echar en una cajita, en una bolsa y llevárselos. Realmente contar con un estándar de insumos es muy, muy importante. Dentro de nuestro trabajo diario, nosotros hacemos una lista de chequeo, como pueden ver en la imagen de la derecha abajo, que nos permite saber qué equipo es el que contamos y por medio de ellos qué complejidad o qué complicaciones podríamos solucionar durante el traslado del paciente. ¿Y por qué esto? Porque durante toda esta movilización pueden pasar muchas cosas, de las cuales vamos a ir hablando un poquito más adelante, ahí vamos a ir tocando durante el tema, pero además nos permite estar alertas y tener un respaldo de seguridad ante cualquier otra cosa. Por ejemplo, para los colegas terapeutas respiratorios, que es un poco un término más común, podríamos contar con un videolaringoscopio, pero además de eso contamos con un laringoscopio convencional dentro del equipo que llevamos. Esto nos permite tener cierta redundancia respecto a todas las posibles complicaciones que se puedan tener durante la movilización del paciente. Y no es solo saber dentro de esta activación, también no es solo saber qué cosas llevamos en la maleta, sino cuánto tiempo nos van a durar todos estos dispositivos, tanto de carga como de tiempo, de consumo, de medicamentos, etc. Y también ante esa necesidad, durante la pandemia se generó este tipo de documento, que es una tabla donde podemos ver el consumo de oxígeno por cada dispositivo. Más adelante en la bibliografía la pueden encontrar. Ahí les voy a compartir el código QR para que lo escaneen y puedan observar esta tabla ya, o la puedan tener, si la necesitan puedan descargarla. ¿Qué es lo relevante de esto? Durante el traslado del paciente yo también tengo que contar con una ventaja de tiempo.
Por ejemplo, si yo estoy movilizando a mi paciente desde Grecia hasta San José y este traslado me va a tardar más o menos 1 hora, o de San Ramón a San José, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta que todos mis insumos tienen que llevar una duración o tener suficientes insumos para una duración de 1 hora y media. 1.5 el tiempo que se va a tardar. Por ejemplo, si el traslado es de Limón a San José y voy a tardar 3 horas, tengo que llevar insumos para 4.5 horas. Esto con el fin de evitar que los insumos se gasten ante cualquier eventualidad en la ruta. Que una llanta se estalló, que hubo que cambiar la ruta, que había un accidente, una presa, etc. Esto nos va a generar una seguridad importantísima en el traslado de los pacientes. Y esto es una estrategia súper válida y súper necesaria, con el fin de evitar esa improvisación que también nos puede llevar a muchísimas complicaciones. Y especialmente, como les redundando en todo el tema, esta seguridad, el primero que se va a beneficiar de toda esta seguridad va a ser el paciente. Entonces, es aquí donde una herramienta como esta es súper valiosa. Para que tengan un poco de conocimiento, por ejemplo, si estamos usando cilindros de los de 30 pc, que son los tipo E, ahí viene el factor de conversión, pero por ejemplo, con una cánula nasal de oxígeno, a 5 litros, un cilindro de estos nos va a durar cerca de 1 hora y 40 minutos. Entonces, este tipo de herramientas nos dan una seguridad y nos dan datos exactos para poder coordinar nuestros traslados de forma mucho más segura. Respecto a esto, esta herramienta y estos tips del tiempo también son muy valiosos, considerando los que trasladan pacientes de zonas muy alejadas, que el paciente puede cambiar en cualquier momento y muchas veces venimos con la mínima precaución durante esos traslados o con la mínima equipación. Si bien es cierto, hay una limitación de espacio, también hay que tomar en cuenta que, como lo decía anteriormente, en la lista de chequeo se lleva lo que es necesario para atender cualquier emergencia y cualquier complicación del paciente. Una vez que ya llegamos a atender a nuestros pacientes, vamos a empezar una fase de estabilización. Y esa fase de estabilización es el primer contacto con el paciente. Dentro del abordaje inicial, nosotros usamos un acrónimo que se llama COMA, que es cortar o desvestir al paciente para poder valorarlo integralmente, por lo menos toda su parte física, poder revisar si tiene algún tipo de lesión que nadie ha notado. También vamos a ver la O, que hace referencia al oxígeno, la M, que hace referencia al monitoreo, en este caso al tipo de monitoreo, si necesita un monitoreo un poco más avanzado, como un monitoreo mínimamente invasivo, como es una línea arterial, por ejemplo, si tuviéramos un paciente en shock, y la A, que hace referencia a los accesos venosos. Y esta estrategia de abordaje coma es muy práctica porque nos permite, como les decía, al cortar nos permite visualizar desde el patrón respiratorio del paciente hasta posibles lesiones. La O nos va a hacer que podamos revisar el dispositivo de oxígeno que necesita, si es necesario, si tengo que cambiarlo, el monitoreo que va a ir de la mano de toda esta otra parte, y la A para tener accesos venosos porque necesitamos tener sí o sí medicamentos para este paciente. Posteriormente podemos hacer valoraciones como el esquema ABCD, que bueno, primero para los que no lo conocen, la A hace referencia a airway, que es vía aérea, la B es breathing, que es respiración, la C es circulación y la D es a déficit neurológico. Y todas las intervenciones necesarias durante este proceso. Y es aquí donde vamos a hacer cambios también. O sea, si necesitamos variar nuestra estrategia, por ejemplo, ventilatoria, si el paciente necesita un medicamento adicional, podemos hacerlo en esta fase porque ya nos encontramos el paciente, hicimos nuestras valoraciones y aquí es donde podemos hacer todo tipo de cambio de intervención. Idealmente hay cambios grandes, como por ejemplo, decidir que un paciente necesita ser intubado, de que deberían hacerse en esta fase, porque es un ambiente, estamos al pie de la cama del paciente, estamos en un área, un establecimiento de salud donde podríamos tener mucho más control de muchas situaciones e idealmente deberíamos intervenir al paciente en este punto. También realizamos laboratorios, ultrasonido y entre otras medidas y consideraciones para el traslado de esta persona.
Pero no solo aquí hacemos cosas, y eso lo vamos a ir viendo. Dentro del ámbito prehospitalario hay como dos tendencias. Una es Scoop and Room y otra es Stay and Play. Ese Scoop and Room se ha popularizado popularizado, y voy a decir una frase coloquial un poco, que es el famoso junte y jale. O sea, móntelo en la ambulancia y corra hasta el otro lugar donde lo tiene que ir a dejar sin hacer el mínimo cambio. Alguna gente habla también de otra estrategia que es el Stay and Play, que ese stay and play es como quedarse con el paciente y hacerle cosas, y ya una vez que esté completamente estable, vamos a pensar en movilizarlo hacia el otro hospital, y nosotros usamos una estrategia un poco mixta, que es como el scoop and play, que es llegar a estabilizar un poco al paciente en el lugar, montarlo a nuestro medio de transporte y durante el traslado hacer los cambios que sean necesarios, y para eso también es la equipación que llevamos, para tener dentro de nuestro equipo los suficientes mecanismos de respuesta necesarios a cualquier intervención que haya que hacer. También importantísimo, dentro de las cosas que son importantísimas dentro de esto, es que no podemos trasladar ningún paciente, por ejemplo, con un neumotórax. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Perdón, no sé si alguien quiere hablar o me escuchan. Acabo de cerrar, Pablo, un microfonito por ahí que tal vez abrieron Ok, accidentalmente. perfecto. No hay problema. No se preocupen. Parte de un paciente con un neumotórax, que para los que no están tan familiarizados con el concepto, es que se meta aire entre los espacios pleurales, lo que conocemos como que popularmente como que se haya estallado un pulmón. Es una complicación que puede poner en riesgo la vida del paciente, y que con un adecuado entrenamiento, por ejemplo, por medio de la ultrasonografía, podríamos resolver fácilmente. Y esto es algo que es importantísimo, tomando en cuenta el traslado aéreo. Por el tipo de cambios fisiológicos, los gases a mayor altura se van a expandir. Entonces, este tipo de complicación hay que revertirla en tierra antes de movilizar al paciente. Entonces, la herramienta estándar y que es de altísima efectividad y sensibilidad va a ser el ultrasonido, para tomar en cuenta, para hacérselo al paciente de un ultrasonido de pulmón, para evitar algún tipo de complicación como esta. Si logramos identificarlo a tiempo y subsanarlo a tiempo, vamos a evitar muchísimas complicaciones. Por ejemplo, ¿y a qué me refiero con esto? Si este aire que está dentro de la cavidad pulmonar se expande, va a colapsar el pulmón, va a colapsar los grandes vasos y va a afectar la función hemodinámica, la función cardíaca del paciente. Entonces nos va a llevar a tener un tipo de shock, y este shock puede atentar contra la vida del paciente. Entonces, una consideración importantísima, como les digo, es que nuestros pacientes no deben tener neumotórax, o el neumotórax debe ser tratado antes de volarlo. Esta es una imagen, para los que lo conocen un poco más, de cómo se verían los pulmones en caso de que hubiera un neumotórax, por medio de ultrasonografía. Y es una herramienta muy, muy fácil de utilizar, que por ejemplo los paramédicos canadienses, esto hace referencia también a un estudio canadiense, ellos lograron educar a los paramédicos de la calle para que durante sus funciones diarias identificaran con una sensibilidad y una especificidad muy, muy alta, por medio de ultrasonografía, una complicación tan grave como esta. Y esto todo por medio de ultrasonido, porque habitualmente lo que usamos son radiografías de tórax. Y es el ultrasonido, como les decía, la herramienta donde tenemos más sensibilidad, donde podemos identificarlo de la mejor forma. Una vez que ya tenemos esta fase de movilización, vamos a donde ya montamos al paciente a nuestra unidad o a la aeronave y nos vamos a trasladar con él hacia el otro centro. Vamos a tener una comunicación directa con el receptor o con el centro regulador de las emergencias. Vamos a tener que intervenir sí o sí, y ya les voy a contar por qué.
pero es muy importante, vamos a hacer las intervenciones, y era lo que les decía de ese scoop and play, de ese juntar y jugar con el paciente literalmente, porque vamos a tener que ir haciendo cambios por cambios hemodinámicos, mejorar la sedación, readecuar parámetros ventilatorios, posicionar diferente. Entonces van a haber una serie de intervenciones que podemos hacer ahí. Tenemos que tener un monitoreo constante de este paciente, un monitoreo de signos vitales y de la ventilación mecánica primordialmente, que no debe pasar desapercibido. Y hay momentos críticos, como les decía, que son el embarque y desembarque. Subir al paciente, un paciente de unos 150 kilos, entre 3 o 4 personas, subirlo a una aeronave es bastante complejo. Y con una movilización sincrónica, ya que lleva un montón de aparatos que le permiten vivir, todavía se puede complicar mucho más. Y el desembarque de igual forma, ¿verdad? Poder bajarlo de la forma más adecuada, también va a tener sus consideraciones. Y lo que les hablaba de la interfase terrestre en el caso de algunos traslados aéreos, que necesitamos una ambulancia para movilizarnos hacia el hospital que nos va a recibir a ese paciente. Parte de aquí quería mostrarles una salida habitual de lo que hacemos. Este fue hace ya algunos meses. Este es un paciente que se iba a trasladar de Guapiles hacia San José. Y dentro de las particularidades es que tenemos que contar dentro de esas mochilas rojas que ustedes pueden ver ahí que mis compañeros llevan, van el suficiente equipo para atender casi cualquier tipo de emergencia dentro de esa ambulancia. Y una vez que estamos adentro de la unidad, vamos a tener una terapia enzimática. Pero alguien va a decir, pero es que enzimas va con Z, y no estoy hablando de que vamos a ponerle algún tipo de enzima a ese paciente, sino es que vamos a estar encima de ese paciente, vigilando los cambios, monitorizándolo constantemente. ¿Por qué? Porque ya está descrito, hay suficiente literatura que apoya esto, que en un paciente crítico, cuando se va a movilizar, hay que hacer algún tipo de intervención. Y que las complicaciones van a ser cardiovasculares, como vemos en la primera columna de la izquierda. El paciente puede ponerse hipotenso, se puede hipertensar porque se asusta si va despierto y nunca ha volado, o con los movimientos de una aeronave, por ejemplo, o por las sirenas de la ambulancia también se puede asustar. Podría tener arritmias cardíacas, o en el peor de los casos que nos haga paro cardiorrespiratorio dentro de la unidad, lo cual es una emergencia así enorme, ¿verdad? Dentro de los que han tenido la experiencia de que les haya pasado, es una emergencia puntual y atención urgente y necesaria, y que se las trae realmente. Podríamos tener también algunas complicaciones neurológicas, por lo que vamos a tener que intervenir, que el paciente tal vez nos haga un delirio, que altere el estado de conciencia, que tenga una alteración del sensorio importante, o que aumente la presión intracraniana, que ya per se, por ejemplo, en caso de un trauma puede tener aumentada, que haga un aumento de la presión intracraniana. Algunas otras consideraciones también dentro de esto es lo que les hablaba antes, que era el posicionamiento, y el que es un factor que influye muchísimo, que era el posicionamiento adecuado del paciente dentro del medio de transporte al que vayamos a moverlo. Podríamos también tener complicaciones respiratorias, y esas complicaciones respiratorias incluyen que el paciente se ponga más hipoxémico, que disminuya la saturación de oxígeno y haya que intervenir ya subiéndole parámetros ventilatorios. Y en la era COVID, en los que tuvimos parte del traslado de pacientes durante la era COVID, reconocemos que esta era una de las cosas que más pasaba. Era un paciente el que recibíamos y durante el traslado se comportaba como otro, por la movilización, por cambios en el estado de conciencia también que podían devengar en esto. Que el paciente nos haga un broncoespasmo, que tenga un neumotórax no tratado que no hayamos considerado antes del traslado, que sea necesario porque se alteró tanto su función respiratoria o por la alteración del sensorio que hizo, que sea necesario intubar y proteger la vía aérea de esta persona, y que requiera también ventilación mecánica asistida. Pueden haber fallas dentro también de las intervenciones y las complicaciones que podemos tener. Pueden haber fallas respecto al equipo. Recordemos que son máquinas y que tienen un porcentaje de falla a pesar de los mantenimientos y el cuidado que se les ofrezca.
Y también tenemos algunas consideraciones respecto a la tripulación. La tripulación, de ahí somos seres humanos que también sufrimos cansancio, agotamiento, nos mareamos y hay estresores a los que se puede someter la persona durante un traslado que afectan no solo al paciente, sino a todo el personal que va con él. Y los cambios de temperatura. Podríamos pasar de lugares muy calientes a ambulancias con aires acondicionados muy fuertes, que puede generar en algún grado de hipotermia, que van a generar cierto desconfort en el paciente. Y todas estas pequeñas intervenciones, o algunas también muy grandes, pueden generar un impacto en el paciente. Y esto, ya como les decía antes, hay bastante literatura que nos dice que casi en el 80% de los traslados se debe realizar algún tipo de intervención. Cuando vamos con un paciente que está en ventilación mecánica y este paciente tiene alguna situación que es que disminuye la cantidad de oxígeno en sangre y por ende disminuye la saturación de oxígeno y se debe primordialmente a un problema respiratorio, entonces podríamos usar este acrónimo que es el DONES. El DONES hace referencia, y es que es un acrónimo un poco fácil de aprenderse, la D va a hacer referencia al dispositivo, y en este caso vamos a ver que el dispositivo esté funcional, que el ventilador esté todo conectado, que no haya obstrucción de algún filtro o algo así. Vamos a hablar la O, nos va a hablar de obstrucción, que puede ser obstrucción del tubo endotraqueal por secreciones, broncoespasmo, que el paciente tenga o haya hecho algún tipo de evento trombótico, como puede ser un tromboembolismo pulmonar, que también nos va a hablar esa O de obstrucción. La N, un neumotórax, que ya le hemos hablado bastante, que es una complicación bastante peligrosa para la vida del paciente. La E nos va a hacer referencia a extubación y a todas las consideraciones del tubo endotraqueal, por ejemplo, que el balón esté bien inflado, que el tubo no se haya desalojado o se haya salido por completo. Entonces la E nos podría hacer referencia a eso. Y la S de DONES nos va a hablar de la sincronía del paciente con el ventilador. Si el paciente empieza a pelear con el ventilador, puede aumentar su consumo de oxígeno y eso va a devengar en una disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, a veces esta sincronía la podemos regular mejorando el nivel o la profundidad de la sedación que el paciente tiene. Y algo importantísimo y es una consideración vital también del traslado y especialmente el traslado aéreo es la presión del balón de los tubos endotraqueales. El balón neumotaponador siempre debe estar entre 20 y 30 centímetros de agua. Y esto es para evitar lesiones en la tráquea de los pacientes y evitar que vayamos a tener a futuro algún tipo de lesión que impida que el paciente pueda respirar prácticamente solo, necesitan algunas intervenciones y esto no se regula. Y entonces esto es valiosísimo, mantener siempre la presión del balón de 20 a 30 centímetros de agua. Y eso es una consideración muy importante en el traslado aéreo. Como les comentaba, si uno no tiene el cuidado necesario, podría tener una complicación durante la movilización del paciente y eso es lo que quería reflejar en este video. Los movimientos sincrónicos, con comunicación clara, con buena sujeción del paciente, eso nos va a ayudar a que durante un traslado no tengamos ninguna eventualidad. Y esas eventualidades que desgraciadamente se pueden dar, pueden ser fatales para el paciente. Otra imagen más de un embarque y desembarque que quería mostrarles. Bueno, en este caso es el embarque previo, que también es muy valioso antes del traslado, que es, que es también tomar en cuenta que se lleve todo el equipo y que obviamente contemos con una aeronave que nos permita. En este caso, esta aeronave tiene una puerta muy pequeña y a la hora de pasar con el paciente también tiene se las trae, por decirlo así, tiene sus complicaciones, entonces hay que tomarlo en cuenta a la hora de movilizar el paciente. Ya casi que para seguir ahí ir terminando, ya vamos casi que en la parte final. La reactivación va a ser la última fase del traslado y es cuando vamos a literalmente revisar todos los equipos, reponer todo lo que se gastó, los equipos deben cargarse y obviamente aquí es donde es valiosísima también la recuperación del personal.
que se hidraten bien, que puedan comer, especialmente cuando se ha realizado un traslado muy largo, que puedan ducharse para refrescarse. Estas cosas son muy valiosas porque nos permiten tener listos o estar listos para la siguiente actividad o el siguiente traslado que haya, especialmente cuando hay un equipo que se dedica completamente al traslado de pacientes. Una vez que estamos, contarles de la dinámica de lo que hacemos, cuando no estamos trasladando a nuestros pacientes, también estamos en entrenamiento, también estamos valorando cómo están las condiciones de clima, de carretera, y que se nos generan reportes prácticamente de carreteras 3 veces por día, y del clima y de los aeropuertos se pueden generar cada hora, y se está revisando constantemente para estar seguro cuáles son las condiciones que tenemos antes de movilizarnos hacia los traslados de nuestros pacientes. Para también tomar en cuenta cuál es el medio más adecuado, que era parte de lo que hablábamos ahora, cuánto tiempo nos puede tardar un traslado y cuántos insumos vamos a necesitar para él. El entrenamiento, que es súper valioso, tanto el entrenamiento en cosas tan importantes como lo vemos en la foto de la derecha, que es el ultrasonido, que es una herramienta súper valiosa y que ya prácticamente todos los profesionales de salud deberíamos empezar a manejar, porque primero el conocimiento es universal, segundo no vamos a hacer diagnóstico, pero nos va a permitir tener intervenciones muy adecuadas respecto al paciente. Entrenamiento de situaciones de emergencia, tanto con cuerpos de ayuda, como por ejemplo los cuerpos policiales, como dentro de nuestra misma organización, para ver escenarios en los que podríamos, o a los que nos podríamos enfrentar, y también cómo actuar respecto a ellos. Y esta participación, nosotros como política, o como, no como política, creo que más como costumbre y como cultura, ha sido la participación de todos, de todas las personas involucradas. Y a veces tendemos a menospreciar a algunas personas que tal vez no sean profesionales de salud, pero por ejemplo, en un traslado terrestre, la persona más importante sigue siendo el chofer de la unidad. Si esa persona no está en las mejores condiciones físicas, si no ha tenido un buen sueño, si no se ha recuperado, podría arriesgarnos a todos a un accidente. Y entonces literalmente lleva la vida de todos en sus manos. Algo que también me encanta es que hemos empezado a trabajar en proyección a la comunidad y con algunos grupos policiales para contarles un poco de lo que hacemos, ofrecerles un poco de educación. Y creo que esto es una parte que todos los profesionales de la salud deberíamos empezar a ofrecerle a nuestras comunidades un poquito de lo que hacemos y de lo que sabemos. Muy bien, perdón, me pasé un poquito. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Ahorita lo vemos con doña Yamilet. Si quieren la bibliografía de esta charla, pueden buscarla por medio de ese código QR, lo escanean y lo van a tener todos los artículos de esa charla. Voy a dejarla por unos segundos ahí, para que los que quieran escanearlo, ahí van a encontrar también la tabla del consumo de oxígeno y otras cosas. Perfecto, perfecto, Pablo. Yo tuve Y un si alguien pequeño... necesita el contacto, ahí están mis formas de contacto. Muchas gracias. Esta fotografía, ya más así como para terminar, la tomó un colega, Eric Umaña, que ha estado muy ligado también al Colegio de Terapeutas, y que es fotógrafo también, terapeuta respiratorio y fotógrafo. Entonces, con ella termino esta actividad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Perfecto, Pablo, ¿ahí me escuchas? Sí, correcto, doña Yamilet. Perfecto, sí, tuve un pequeño ahí, un pequeño traspiés yo porque me sacó de la transmisión esas cosas, ¿verdad? Como somos relativamente pocas personas, yo les propongo una dinámica, y es que habíamos estado comentando que anotaran las consultas mediante el chat. Hasta el momento en que me salí de la transmisión no había ninguna consulta. Como tuve que volver a entrar, no visualizo si alguien había notado algo, pero lo que les iba a comentar, como no somos tantísimos, ¿verdad? Les diría más bien, les extiendo una invitación. Si alguien tiene alguna consulta o algún aporte que realizar, que abra su micrófono y nos lo comparta, ya sea para que Pablo le pueda responder
si se trata de una consulta o que nos comente si quiere realizar algún aporte. Adelante. Vamos a ver si alguien se anima ahí a participar. Están como tímidos, Pablo. Sí, no importa. Sí, Si no hay ningún aporte, bueno, darle las gracias por la oportunidad y por el ratito que han sacado para compartir con nosotros. Creo que es un tema que hay que mejorar en nuestro expertise diario como profesionales de salud. No siempre lo hacemos de la mejor forma y hemos tendido mucho a la improvisación respecto a esto. Y entonces vale la pena que vayamos mejorando con ello y darle las gracias a usted, doña Yamilet, y al colegio y a todas las personas que sacaron un rato para estar con nosotros. Si alguien claro que tiene una sí, pregunta, no tenga pena, pero no sé, claro que doña sí. Yamilet, usted manda. Que se animen, que se animen. No, igual, nosotros agradecidos con vos y el aporte que nos has obsequiado. Creo que es importante, lo dijo Pablo ahorita, ¿verdad? Cultura general entre el gremio de los profesionales de ciencias de la salud, indistintamente de cuál es el área profesional que nosotros representamos. En este caso, mi profesión es fisioterapia, aunque me he dedicado muchísimos años a la academia, pero creo que es importante, ¿verdad? Que nosotros como gremio, como comunidad profesional, compartamos todos estos temas de valor, porque de alguna forma algo le van a aportar a nuestro ejercicio profesional, sobre todo en temas de aplicación clínica, ¿verdad? Ujú. Si no tienen alguna consulta, yo quisiera nada más recordarles que está disponible el link para llenado de la encuesta de la evaluación de esta charla aquí mediante el chat, ya que es un requisito para que ustedes puedan luego reclamar el certificado de participación, porque en una de las líneas de ese formulario justamente se anotan los datos de la persona para que nosotros podamos hacer el certificado digital. Entonces, para quien no lo haya llenado, de todas formas, al terminar la transmisión oficialmente, yo voy a dejarlo abierto unos minutos para quien desee meterse un momentito a hacer clic en el link de la encuesta y poderlo llenar. Y como veo que no tenemos, Pablo, pareciera que no, me parece que es un tema muy claro, ¿verdad? Que nos saca de dudas y curiosidades a todos nosotros. Aquí abiertamente, Pablo, de mi parte no veo el link, me dice alguien por acá, está justamente encima de su mensaje, pero no importa, aquí se lo vuelvo a poner, vamos a ver. Y lo que les iba a decir, no es una pregunta, sino vamos a comprometer públicamente a Pablo en este momento porque tengo mucho interés y bueno, para todos ustedes también en, llamémosle así, usemos este término, en reclutar a profesionales, ¿verdad? De nuestra comunidad, de nuestro colegio, para ir generando otras alternativas de actualización continua. Entonces ya previamente a esta charla estuvimos comentando ahí con Pablo de algunas posibles opciones en las que vamos a sacarle punta al lápiz, ¿verdad? Y ponernos a cranear ahí qué otra cosa podemos hacer para ofrecerles a todos ustedes. Estamos procurando hacer más cosas gratuitas, ¿verdad? Pero en todo caso, si tenemos que hacer cursos que impliquen el pago de algún arancel, también vamos a procurar que sean montos simbólicos, ¿verdad? Que tengan el menor costo posible para los agremiados. Así que, Pablo, como dice un colega que yo quiero muchísimo, ahí te dejo ese balón picando porque la idea Claro. sería que sigamos conversando para ver qué otras alternativas de capacitación le podemos traer a la gente. Ahí hay varios agradecimientos en el chat que yo también te los traslado. Muchísimas gracias de nuevo. Esta es la casa de todos ustedes y bueno, esperamos verlos pronto en una nueva entrega de la dirección académica. Pablo. No, muchas gracias de verdad por el espacio, gracias por los comentarios. Las disculpas del caso por el inicio de la charla, pero fue algo que ya se salió de nuestras manos. Me tenía sudando y todo el estrés y la preocupación de que no funcionaba, pero darle las gracias a todos, de verdad, al colegio y creo que estos espacios son súper valiosos porque este acercamiento, este reacercamiento, deberíamos decirlo así, que habíamos perdido 3 años de no tener tanta proximidad, nos puede ayudar muchísimo Por y es hora supuesto. de que todos los empecemos a aportar de toda la experiencia que hemos ganado durante este tiempo. Efectivamente. Bueno, y no siendo más, yo retomo las palabras de Pablo, hay que seguirnos acercando
como comunidad profesional, ¿verdad? Tender estos puentes colaborativos, compartir entre nosotros conocimiento, ¿verdad? Entre otras cosas que estamos haciendo, pero básicamente integrarnos como comunidad, más allá, como decía antes, de la profesión que cada uno de nosotros representa, como comunidad profesional, creo que hay muchos temas comunes, ¿verdad? Que nos favorecen a todos en el ejercicio profesional y que podemos seguir aprovechando mediante estas propuestas. Así que gracias por el esfuerzo que sé que nos implica, ¿verdad? Todos andamos llenísimos de cosas, de actividades, ¿verdad? Con nuestras agendas y demás, nuestras familias después del trabajo, nuestros compromisos, y aún así, de verdad, para nosotros es muy grato ver que la mayoría de ustedes hacen grandes esfuerzos para conectarse y poder participar de estas entregas que hacen. No, aquí no es un tema solo del colegio, sino los profesionales que como Pablo están aportando para que todos nosotros podamos adquirir más y mejor conocimiento. Así que muchas gracias a todos. Les reitero que acá quedan unos minutos habilitada la sesión para quien no ha terminado de llenar la encuesta pueda usar el link y bueno, que tengan feliz noche y nos vemos en la próxima. Pablo, muchísimas gracias. Encantado, buenas noches. Buenas noches a todos.